Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 10. Buenos días, soy el doctor Carlos Pérez. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de infecciones. Con respecto a la neumonía simplemente es la infección del parénquima pulmonar. Aquella que nos puede dar de sintomatología, fiebre, tos, disnea, dolor plurítico, todo dependiendo de que también otras comorbilidades u otros microorganismos estén presentes en la persona, ¿no? Sin embargo, en líneas generales, independientemente del tipo de neumonía, es la infección del parénquima pulmonar que en mayor o menor medida puede generar estos síntomas planteados. Con respecto a la epidemiología, conlleva una alta mortalidad, 1.6 millones de hospitalizados al año por esta enfermedad a nivel mundial y representa una alta incidencia de hospitalización 10 veces mayor en personas mayores de 65 años. Y esto obviamente nos pone en alarma con este tipo de edades, ¿no? O este tipo de pacientes, porque obviamente ya son personas frágiles, tienen otras comorbilidades asociadas, y esto también complica el cuadro y el manejo. Y más allá de todo lo ya mencionado, debemos recordar que estamos ante una pandemia por un proceso viral o una enfermedad, un virus, ¿verdad? Llamado SARS-CoV-2, y esto obviamente aumenta también la mortalidad por infecciones respiratorias tipo neumonía quirúrgica en la comunidad. Ahora, en Venezuela, ¿qué estadísticas tenemos? Bueno, para el año 2018 fue publicado el anuario de mortalidad del 2014, donde observamos que dentro de las 10 primeras causas de muerte en el país, tanto enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores como influenza y neumonía, a pesar de que no especifican qué tipo de neumonía, si adquiría en la comunidad, si asociada a ventilación, etc., este es como el gran grupo de pacientes con infecciones respiratorias bajas. Observamos que si sumamos ambas, tenemos que para ese año representó la neumonía, extrapolando lo que ya hemos mencionado, un 6% de mortalidad a nivel nacional, que realmente no es algo para nada especial. En cuanto a los motivos de consulta y casos sospechosos, siempre la neumonía ha estado dentro de las primeras causas, incluyendo ya, como se mencionó, las infecciones respiratorias altas. Fíjense, una gran cantidad de casos, obviamente en personas mayores ya de 5 años, personas adultas. Y claro, recordando que en el contexto actual en el que vivimos, las infecciones respiratorias son o es una de las primeras causas tanto de consulta como de hospitalización en lo que son los centros públicos y privados, no solo del país, sino a nivel mundial. O sea, estos números obviamente se quedan cortos en el contexto en el que estamos. Ahora, más allá de, como ya les mencioné, los tres grupos que les había dicho, desde siempre se ha intentado buscar clasificar la neumonía. Y esta clasificación de la neumonía no es solo por dividirlas en grupos y ya, sino que es dividirla en grupos que me permitan diferenciar la conducta de una a la otra. Y esta diferencia principalmente está basada de acuerdo a el tipo de microorganismo que afecta. Entonces, ya vamos a ver posteriormente cuáles microorganismos son más comunes en cada contexto, pero ya, por ejemplo, neumonía atípica, neumonía en el paciente VIH, neumonía asociadas al cuidado de la salud, son términos que ya están en desuso y que con los tres términos actuales que les mencionaba, que irían la comunidad nosocomial o asociada a ventilación mecánica, ya simplemente podemos categorizar a prácticamente todos los pacientes que tienen neumonía. Es importante acotar que posteriormente
Les explicaré por qué. Ya, como les mencioné en la lámina anterior, no se utiliza el término de neumonía asociada a cuidados de salud. Desde hace un tiempo ya la ITSA y la ATS determinaron que no se debe usar. Ahora, ya adentrándonos en lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, es aquella que se va a evidenciar o se va a presentar en un ambiente extrahospitalario, ¿no? Aunque pudiera presentarse en un paciente que esté ingresado en una institución, pero dentro de las primeras 48 o 72 horas del ingreso al centro hospitalario, porque se sobreentiende que la incubación no la realizó dentro del centro asistencial, sino que la realizó fuera y por lo tanto el microorganismo causal es un microorganismo de la comunidad. Y también aplica para el concepto un paciente que no estuvo hospitalizado en los últimos 7 días previos a su admisión, porque entonces allí también tendríamos que tomar en cuenta, si fuera menos de estos 7 días, a los gérmenes intrahospitalarios. Y también lo que es la Sociedad Americana del Tórax y la ICSA, para el año 2007, ellos definieron lo que eran criterios para neumonía severa, ¿no? Y ellos determinaron criterios mayores y criterios menores. En cuanto a la definición, con un criterio mayor o 3 criterios menores, ya el paciente se clasificaba como neumonía severa. ¿Y esto por qué? Bueno, porque así como dijimos que también el contexto donde adquirimos la infección tiene relevancia, también la gravedad de la infección tiene relevancia para decidir la conducta terapéutica, como ya posteriormente discutiremos. En cuanto a la sintomatología, realmente, como discutimos hace rato, la fiebre, los síntomas respiratorios siempre están presentes en ambas. Sin embargo, en el caso de la neumonía bacteriana, que es lo que aquí llaman típica, la tos es más productiva, con expectoración purulenta, verdosa, amarillenta. La afectación al estado general es un poco mayor, la neumonía adquirida en la comunidad. Hay agregados pulmonares en ambas, aunque en la viral no necesariamente tiene que haberlo. Y algo importante es que el infiltrado radiológico, ¿verdad? En la viral es un infiltrado intersticial, y en el caso de la neumonía bacteriana es un infiltrado alveolar, que siempre es importante. También al momento de observar el estudio radiológico, determinar qué tipo de infiltrado es. ¿Por qué menciono solamente los síntomas respiratorios y el patrón radiológico acá? Porque ya actualmente cualquier algoritmo de conducta con respecto a la neumonía cría en la comunidad es cuando ya comienza cuando ya se asume que clínica y radiológicamente el paciente tiene criterios para definir neumonía. Si ya cuenta con esos criterios clínicos y radiológicos, entonces allí entra a la conducta a seguir. Por eso, nada más con estas dos cosas, hacemos el diagnóstico. En cuanto a la etiología, el Streptococcus pneumoniae continúa siendo el microorganismo principal ya desde hace varios años. Posterior a la vacunación contra la Haemophilus influenzae, este fue desplazado, y el estreptococo empezó a ganar terreno allí. Pero algo que acotar es que, a pesar de que siempre se puede aislar alguna bacteria o virus en este tipo de pacientes, en más del 50% de los casos, muchas veces no se aísla microorganismos. Y esto siempre ha llamado la atención, porque más allá de que uno haga los métodos de detección, ya sean moleculares o no, para tratar de aislar el microorganismo, todo depende de muchas cosas. Depende de factores del paciente, depende del tipo de muestra que se tome, depende de si el paciente recibió o no un tratamiento previo. O sea, puede ser alterado por muchas variables, y por lo tanto, muchas veces nos quedamos sin diagnóstico microbiológico. En caso de las bacterias atípicas, no son microorganismos frecuentes, y eso es importante también destacarlo, porque siempre pensamos que los microorganismos atípicos son o están siempre allí, y no necesariamente es así. Y nunca olvidar los virus
y más en el contexto en el que estamos, repito de nuevo, porque los virus se van a detectar o se están detectando con mayor frecuencia, más o menos en el 10 al 30% de los casos que tienen neumonía, y siempre pensar que cuando hay un proceso o una infección viral, una neumonía viral, puede haber con infección bacteriana hasta en el 25-30% de los casos. Piensa en esta tabla donde observamos los microorganismos bacterianos que producen neumonía y vemos que prácticamente ninguno, ¿verdad? Supera lo que es, en ninguno de los estudios se supera el 50% de los aislamientos. En el caso del Streptococcus pneumoniae, fíjense que sigue siendo el primero, independientemente del tipo de procedimiento que se utilice para aislarlo, ya sea en procedimientos por cultivo normal de detección o por procedimientos o métodos moleculares, como lo son la PCR. De siempre el Streptococcus pneumoniae estuvo en primer lugar. De segundo lugar, como ya habíamos dicho, la Haemophilus influenzae. Y ya un poco más allá, el Staphylococcus aureus. No olvidar tampoco que lo que son las enterobacterias, a pesar de que son agentes causales, siempre representan un pequeño porcentaje, incluyendo bacilos gram-negativos como pseudomonas. El porcentaje de ellos es muy pequeño en comparación a los gram positivos en neumonía cría en la comunidad. Y lo que les explicaba de las bacterias atípicas, ¿no? Lo que es Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella y Coxiella burnetii, el porcentaje de ellos, fíjense que es bastante pequeño, y más cuando se utilizan métodos de detección molecular. Y realmente Legionella no es un microorganismo que nosotros tengamos en nuestro contexto, por lo tanto, tampoco para nuestra comunidad, no es uno de los, para nuestro contexto epidemiológico, no es uno de los microorganismos que hay que pensar, aunque si pensamos en algún atípico sería Mycoplasma o sería Clamidófila o Coxiella. También, siempre recordar que estamos en un contexto, digamos, epidemiológico también nacional, donde las micobacterias son agentes causales de procesos infecciosos respiratorios como neumonía, y que en Venezuela, a pesar de que en otros países no sea tan relevante, en Venezuela sí puede o sí llega a ser. Entonces nunca olvidar a la tuberculosis también como Helicobacterium tuberculosis como agente causal. En cuanto a las causas virales, podemos ver que el virus de la influenza siempre es uno de los, o es el principal que causa este tipo de patologías, tanto influenza A como influenza B, ya sea por detección de cultivos estándares o por medios de detección molecular. Y a pesar de que aquí el coronavirus representa una escasa cantidad de casos, actualmente, bueno, ya sabemos que esta familia de virus, pues el SARS-CoV-2 es prácticamente lo principal que se. Acotando que obviamente la cantidad de casos también varía por la estación, porque el virus de influenza es un virus estacionario y por lo tanto se debe ver afectado por eso. Otra de las causas más frecuentes de procesos respiratorios es el virus sincitial respiratorio, de neumonía respiratoria, el virus sincitial respiratorio y bocavirus. Nunca olvidar tampoco infección bacteriana, coinfección bacteriana. Este estudio que se hizo el año pasado, este año, disculpen, en el 2021, fue realizado en un departamento de emergencia de Italia y se intentó aislar, bueno, cuáles eran los microorganismos virales más frecuentes. Fue publicado este año, pero los datos recogidos fueron del año pre-pandemia, ¿verdad? Por eso es que aquí no se ve reflejado lo que es el SARS-CoV-2. Primero, fíjense, 50, bueno, en este caso 44% de los casos eran negativos, en ningún paciente se logró, en 44% de los pacientes no se logró aislar algún microorganismo, y dentro de los procesos virales la influenza A era el principal, lo que coincide con lo que ya previamente discutimos. También vemos aquí adenovirus, otros virus que acá no lo especifican, pero en este caso fueron bocavirus y virus sincitial respiratorio. Y también fíjense que aquí en el contexto de este hospital, de este centro,
El Staphylococcus aureus representó la principal causa bacteriana y el Streptococcus pneumoniae estuvo muy por debajo de él. Entonces, todo esto siempre va a depender y va a verse afectado por el contexto epidemiológico local. Y siempre es importante conocer cuál es la microbiota local para nosotros poder, digamos, tener un mejor tratamiento empírico a los pacientes y saber obviamente cuál es el patrón de resistencia de esas bacterias que están allí. En este estudio, como ya mencionaba, 30.7% fueron virales, la comunidad virales, y de esos procesos virales, 50% prácticamente fue de H1N1, de todas las infecciones virales. Ahora, algo que acotar es que como a pesar de que se decía como mencionábamos, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la primera causa, hay una tendencia desde que hace muchos años, o desde hace ya varios años, se ve un descenso continuo y sostenido de la cantidad de casos de Streptococcus pneumoniae y un pequeño, ligero aumento de la cantidad de casos de Haemophilus influenzae. Y esto es porque tras la introducción de la vacuna conjugada contra el estreptococo, tanto a la población infantil como a la población adulta mayor, eso ha influido en que los casos de estreptococo o de neumonía estreptocócica caigan, ¿no? Y esto es algo también que debemos conocer. Ya hablando un poco más de la etiología de acuerdo a la localidad, tuvo un estudio que se hizo en Colombia, donde intentaron determinar a través de diferentes estudios que fueron realizados en Colombia, cuál era el microorganismo principal, y en todas las causas, como ya mencionamos, Streptococcus pneumoniae es el principal. El Haemophilus influenzae estuvo en este caso por debajo, siendo Staphylococcus aureus el segundo. Micoplasma, en comparación a otros contextos, tuvo una gran cantidad de casos. Fíjense que hasta en este estudio de Robledo, 22% de los pacientes tenían infección por micoplasma. Y en el caso de neumonías virales, más o menos del 10 al 16%. Etiología conocida, desconocida, a pesar de que en este estudio hubo poco porcentaje de etiología desconocida, hay estudios donde, como mencionaba, 55% de poca o de no detección de microorganismos. Entonces, siempre es importante tomar esto en cuenta en contextos cercanos. No es Venezuela, es Latinoamérica, pero más o menos para tener una idea que hay bastante diferencia en comparación a los contextos europeos o americanos. Y en cuanto ya a Venezuela, este estudio fue publicado en el 2012, pero fue hecho en Ciudad Bolívar, y vemos que dentro de los microorganismos principales, Bacillus acidoalcohol resistente, lo más probable, Mycobacterias tuberculosas, en 16 de los casos. Paracoccidioides también, que de verdad llamó la atención a los investigadores, que fue detectado tanta cantidad de casos de paracoccidioides, obviamente también por un tema del lugar donde fue hecho el estudio, en Ciudad Bolívar. Y si se fijan, no se aisló en ningún lugar Streptococcus pneumoniae, sino que dentro de las causas principales, bacilos gram negativos como Klebsiella pseudomonas, un caso solamente de Staphylococcus aureus. Y algo que también llamó la atención, la serología para micoplasma fue también positiva en el 35% de los casos. Entonces, esto también, a pesar de que es Venezuela, es otro estado, no es Aragua, y está también Ciudad Bolívar en otras condiciones, y es de un estudio desde hace ya 9 años, es importante que sepamos que, bueno, quizás nuestra epidemiología se comporte de manera muy distinta, y es lo más probable a otros, incluso países cercanos a la zona donde estamos, ¿no? Y también, de acuerdo a la epidemiología, podemos observar que dependiendo del tipo de microorganismo, hay ciertos factores epidemiológicos asociados, por lo menos lo que
son el estreptococo neumonio resistente a penicilinas, el uso previo de antibióticos, puede ser inmunosupresión, va a estar allí presente, lo que es bacilos entéricos gram negativos, uso de antibióticos, disfagia, residencia en lugares de cuidado, pseudomonas si tiene enfermedades pulmonares de base, estafilococo si usa drogas intravenosas, si tiene antibióticos previos, enfermedad renal en hemodiálisis, legionela en fumadores, en jóvenes con síntomas gastrointestinales y anaerobios como disfagia o aspiración. Ya lo que hay que contar aquí con los anaerobios es que a pesar de que siempre se ha considerado que, claro, más asociado a neumonía por aspiración, pero en general, las causas o la etiología por anaerobios en neumonía adquirida en la comunidad es extremadamente baja, incluyendo en neumonías por aspiración. Y realmente las guías actuales recomiendan que no debe realizarse cobertura de anaerobios, ni siquiera en neumonía por aspiración, ni en neumonía adquirida en la comunidad, ni en neumonía por aspiración, porque realmente estudios más recientes han demostrado que la presencia de anaerobios en este tipo de casos es prácticamente escasa o nula. Y también, obviamente, dependiendo del tipo de contexto del paciente y de enfermedades que tenga, podemos tener un microorganismo en particular, por ejemplo, si son pacientes VIH, si son pacientes alcohólicos o pacientes que tienen EPOC, etc. Ahora, en cuanto al diagnóstico, fíjense, como ya hemos dicho, el triaje inicial, la evaluación inicial, da sugestiva de neumonía que viene en la comunidad por la clínica del paciente, le hacemos la radiografía. Si no hay consolidación, bueno, reevaluamos y vemos qué otra cosa puede ser. Pero si hay una consolidación y esta consolidación tiene criterios para neumonía adquirida en la comunidad, entonces ya ahí nos adentra en los algoritmos diagnósticos para continuar incluso yendo a lo que es el algoritmo terapéutico. Fíjense acá, cada microorganismo también va a tener unas manifestaciones clínicas y unos hallazgos radiográficos distintos. Vemos que, por ejemplo, en lo que es el estreptococo, son una clínica común, normal, de una neumonía, fiebre, escalofrío, tos, dolor pleurítico y un consolidado lobar en la radiografía. Sin embargo, por ejemplo, en micoplasma, generalmente la clínica es distinta, tienen dolor pleurítico, pero tienen mucho más malestar general, tienen irritación, tienen tos, dolor de cabeza, más toque el estado general, y pueden observarse a nivel de la radiografía infiltrados reticulonodulares o pueden observarse telectasia, derrame pleural, cosa que no vemos normalmente en la infección por el estreptococo. Y en comparación, por ejemplo, a lo que es los virus, la clínica, como ya discutimos, es menos marcada, y a nivel radiológico, ya yendo más, un poco más allá, como hemos dicho anteriormente, tenemos infiltrados intersticiales pulmonares que generalmente lo describen como un vídeo deslustrado, por eso es que el COVID o el SARS-CoV-2 genera este tipo de infiltrado, porque es típico de los procesos virales, que claro, ya el vídeo deslustrado ya es un hallazgo tomográfico, pero en cuanto al patrón radiológico, un infiltrado intersticial y los virus en general, tanto el citomegalovirus, Epstein-Barr, como ya dijimos, influenza o SARS-CoV-2, etc., prácticamente casi todos se comportan de la misma manera y generan un infiltrado intersticial. Ahora, ¿cuándo debemos realizar una radiografía de tórax a un paciente que consideremos que debemos manejar de forma ambulatoria? Bueno, realmente no es necesario en pacientes que se van a manejar en forma ambulatoria, a menos que el diagnóstico esté en duda, que la evolución clínica no sea satisfactoria después que estemos administrando tratamiento y que el paciente tenga una patología pulmonar subyacente como un cáncer de pulmón. Sin embargo, un paciente hospitalizado, ¿cuándo se debe realizar? Bueno, todo paciente ingresado con sospecha de neumonía debe realizarse su radiografía de tórax y también los paraclínicos de extensión necesarios para continuar el diagnóstico y administrarse los antibióticos dentro de la primera hora, dentro de las primeras 4 horas llegada al centro hospitalario,
para no retrasar o para, digamos, evitar mayor efecto en el paciente y disminuir la mortalidad. Ahora, con respecto al diagnóstico microbiológico, primero tenemos que tomar en cuenta, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Digamos, o sea, no es porque nosotros, bueno, vamos a hacerle cultivo y ya, o vamos a hacerle diagnósticos microbiológicos moleculares. No, es porque realmente porque esto va a representar un importante, o va a tener un importante impacto en muchos factores, y entre ellos, primero nos va a permitir detectar patógenos resistentes, ¿no? Segundo, de acuerdo a eso, también vamos a poder hacer ajustes de terapéutica. Si iniciamos con una antibioticoterapia de mayor espectro y vemos que en el resultado es una bacteria más sensible, bueno, hacemos una descalación. Y caso contrario, si vemos que más bien es una bacteria resistente a lo que le estamos dando de tratamiento empírico, entonces tenemos que aumentar o ampliar la cobertura. También porque esto va a representar implicaciones a nivel de salud pública, como es el caso de la legionela, que es un microorganismo que debería, cuando está presente, reportarse, porque este tipo de microorganismos se asocia mucho a brotes, incluso por brotes fue que fue descubierta este microorganismo. También para evaluar o evitar fallos de terapia inicial. Y por último, pero no menos importante, para detectar la epidemiología local y para actualizar esa epidemiología local, porque la epidemiología es cambiante. En algún momento podemos tener simplemente estreptococo, después podemos pasar a tener hemófilos, después los atípicos de primer lugar. Actualmente, cuando seguramente detectemos, buscamos ya en diagnósticos microbiológicos, el SARS-CoV-2 es uno de los principales. Entonces, realmente el diagnóstico microbiológico siempre va a ser esencial, menester en este tipo de patologías y en todas las patologías infecciosas también. Gran y cultivo de secreciones. No se recomienda realizarlo en pacientes ambulatorios. No hay estudios que hayan demostrado que mejore la mortalidad o la sobrevida de estos pacientes, si le realizamos o no en los pacientes ambulatorios. Pero obviamente sí se recomienda realizar gran y cultivo en pacientes hospitalizados cuando estamos en el contexto de una neumonía severa, con los criterios que previamente fueron explicados, que definió la ICSA en el 2007, cuando hay factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o pseudomonas, y en este caso la guía amplía lo que es pseudomonas a todas las gram negativos resistentes, o que tienen alto riesgo de ser resistentes, y aquel paciente que tiene hospitalización y antibioticoterapia en los últimos 90 días. Este es el grupo con el que más razón debemos realizar. Pero realmente a los pacientes hospitalizados en general deberíamos tratar de hacerle su diagnóstico microbiológico, enfocándonos más que todo en estos grupos que mencioné. Siempre el aspirado endotraqueal es mejor que el esputo. Obviamente, si por disponibilidad o por no irritar al paciente tenemos acceso al esputo, bueno, realizamos el esputo. Y recordar que, como ya dijimos al principio, el espécimen válido de disputo va a depender de muchos factores, y eso es determinante para aislar un microorganismo. ¿Cuándo podemos decir que un espécimen de disputo es válido y tiene criterios de calidad? Y esto es importante que se lo graben. Cuando tiene a nivel del GRAM más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Porque esto es lo que va a decir si ese es gran disputo y posteriormente ese cultivo que yo estoy haciendo, puedo yo tomarlo en cuenta para mis decisiones terapéuticas. Con respecto a los hemocultivos, no se recomienda realizar hemocultivos en pacientes ambulatorios y tampoco de forma rutinaria en pacientes hospitalizados, porque realmente la positividad de los hemocultivos es entre un 2 y un 9%. Es bastante nula, bastante baja, y no tiene mucho sentido realizarla si su positividad es tan baja. ¿Cuándo sí se recomienda realizarla o tomar en cuenta realizarla? Bueno, cuando tenemos una neumonía severa, cuando el riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente o pseudomonas, y cuando hay hospitalización, o cuando el paciente ha sido hospitalizado y ha recibido antibiótico terapia,
en los últimos 90 días previo a su ingreso. Eso sería el único contexto de que la guía sugiere que no se deben, o que se deben, mejor dicho, tomar hemocultivos en pacientes hospitalizados, pero de manera rutinaria no. Otros métodos diagnósticos son los antígenos urinarios para Legionella y Estreptococo. Sin embargo, ya nuevas actualizaciones sugieren no realizarlas de manera rutinaria porque también su sensibilidad y especificidad no es tan alta y que obviamente por esto en muchos casos va a salir negativo, y que salga negativo no excluya un proceso infeccioso. Solamente se recomienda realizarla cuando hay neumonía severa y hay factores epidemiológicos, por lo menos en el caso más que todo de Legionella, que me hagan pensar en ese microorganismo en particular. Entonces, no debemos realizar estos antígenos de forma rutinaria, solamente en estos dos contextos. Fíjense que prácticamente la neumonía cría en la comunidad severa es como uno de los criterios principales para hacer todas las determinaciones microbiológicas, porque obviamente determinar o encontrar un agente causal en este contexto de este tipo de pacientes es fundamental para tener una antibiótico-terapia adecuada. Por eso hay que buscar hacer el aislamiento de cualquier forma posible. Esto es un estudio que fue publicado en Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases en este presente año, y ellos encontraron que qué predictores había o cuál era la utilidad del antígeno urinario para neumococo con respecto a la terapia en el paciente con neumonía quería en la comunidad. Y ellos encontraron que, bueno, realmente sí, o sea, no hubo, con el uso del tratamiento y enfocado para hacer una terapia dirigida, fue beneficioso. Y ellos dicen que, bueno, realmente, lamentablemente, el antígeno urinario para estreptococo no se utiliza suficiente para terapia dirigida y que necesitamos promover el uso apropiado de antígenos urinarios para hacer una terapia, un stewardship, un desescalamiento o un manejo adecuado de antibiótico terapia. Sin embargo, como ya recalco, las guías actuales, aunque bueno, la guía más actual de neumonía es de la ICSA 2019, que es la misma guía de la ATS, ciertas actualizaciones de otras guías han salido, pero mantienen lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que a menos que tenemos una neumonía severa o tengamos métodos que, digamos, logren detectar más fácilmente la neumonía por alguno de estos dos agentes, neumococo o legionela, no debemos hacerlos de manera rutinaria. En el caso de la detección de influenza, debemos siempre realizar pruebas para detección de influenza durante periodos de alta actividad, periodos estacionarios, o por la estación de más actividad sabemos que haya, y siempre justificar el uso de acuerdo a la sintomatología del paciente. Si obviamente el paciente tiene una sintomatología respiratoria que nos orienta hacia un proceso infeccioso bacteriano, no vamos a hacer una detección de virus de influenza porque lo más probable es que sea algo bacteriano. Y lo que sí es enfático en la guía es que si vamos a realizar una detección de influenza debemos hacerla por pruebas rápidas moleculares y no con pruebas de antígeno o de anticuerpos serológicos, porque son menos efectivas, y en este caso son la detección molecular de estos microorganismos es más sensible y específica y rápida con métodos moleculares. En el caso de la procalcitonina, no debemos usarla como medida inicial para guiar tratamiento antibiótico, ya que su sensibilidad en múltiples estudios ha sido tan variable como del 38 al 91%, pero sí se acota, ¿verdad? Que niveles más elevados se correlacionan mejor, y esto sí se ha demostrado en múltiples estudios, que mientras más elevado al principio esté la procalcitonina, mayor riesgo o peor pronóstico va a tener, mayor riesgo de mortalidad, y se asocia claramente al proceso infeccioso bacteriano. Pero como generalmente para iniciar tratamiento pudiera o no salir alterada, no lo debemos usar como medida inicial para guiar tratamiento. Sin embargo, sí se recomienda para usarlo como seguimiento y evaluación de
el efecto y el beneficio de la terapia antibiótica. Entonces no sirve como uso inicial, pero sí sirve como para seguimiento. Vemos acá este estudio publicado el año pasado, la utilidad de medidas seriales de procalcitonina con los diferentes scores para neumonía adquirida en la comunidad. Y ellos demostraron que la relación de procalcitonina entre el día 3 y el día 1, porque aquí ellos tomaron la procalcitonina en diferentes días, en el día 1 y en el día 3 a las 72 horas para evaluar a ver si había alguna diferencia, y ellos sacaron un radio, si ese radio mayor a 1 fue un importante predictor significativo de falla temprana de tratamiento. Entonces, ellos recomiendan, y esto va en orden a lo que ya mencionamos, que la procalcitonina debe medirse de forma consecutiva y no solamente al ingreso para predecir el pronóstico y la eficacia de tratamiento. Entonces, lo más importante de la procalcitonina no es quedarnos con la primera, sino hacer un seriado, una sucesión a las 48, 72 horas para evaluar si va descendiendo o no y por lo tanto ver si hay una eficacia del tratamiento antibiótico. Y en cuanto a los métodos moleculares, que ya han sido mencionados bastante, tenemos uno que está ahorita en boga, que a pesar de que no lo tenemos acá en Venezuela, existe en otras áreas de Latinoamérica como Chile, y es el método del microarreglo genético, que está patrocinado por BioFire y el laboratorio Biomedics, donde simplemente en 2 minutos, ¿verdad? Una muestra o tomar una muestra va a requerir 2 minutos. Es fácil, ¿verdad? Porque no requiere ningún proceso de pipeteo, ni nada, ni cultivo, ni nada de eso. Y es rápido porque el tiempo de entrega del examen es más o menos 1 hora. El método consiste en hacer múltiple PCR, esto lo hace esta maquinita que está acá, le realiza múltiples PCR seriadas internamente, y aquí se cargan los que son las diferentes muestras, y cada uno de estos paneles son paneles distintos. En este caso, para neumonía, tenemos el panel respiratorio, donde hay 20 patógenos respiratorios, y todos los virus que son comunes a nivel respiratorio, que ya hemos mencionado la mayoría de ellos, y las bacterias más comunes. Y también tenemos el panel de neumonía, que son distintos, aquel es más si uno piensa en causas virales. El panel de neumonía, tenemos casi todas las bacterias comunes de neumonía, causantes de neumonía que hay en la comunidad, o también incluso hasta nosocomiales y ventilación. Y algo importante es que incluso hasta detecta qué tipo de genes de resistencia antibiótica están involucradas. Y por lo tanto, entonces, no solo nos da el patrón de resistencia, sino también qué método molecular está involucrado en esa resistencia. También detecta lo que son bacterias atípicas y lo que son los virus más frecuentes a nivel de neumonía. Ahora, ¿qué nuevos marcadores pronósticos existen? Bueno, se han estudiado ya desde hace mucho tiempo. Son estudios de los últimos 2 años que les voy a mencionar, con varios marcadores. Tenemos primero lo que es la medición de los niveles de albúmina. Vemos que en este estudio del 2021 ellos encontraron que la albúmina sérica y la frecuencia respiratoria fueron marcadores pronósticos independientes de la supervivencia al día 30. Y que una frecuencia respiratoria mayor de 24 y una albúmina menor de 3 gramos fue asociada con un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, incluso ellos recomiendan que debemos añadir la medición de albúmina a la evaluación de los scores diagnósticos, que posteriormente vamos a ver, el PSI y el PUL65, para mejorar lo que es el pronóstico o que nos sirva como otro marcador pronóstico de enfermedad. Fíjense acá en las gráficas del estudio, donde claramente vemos que a medida que va bajando la concentración de albúmina, tanto los scores, el PSI y el PUL65, que obviamente mientras más puntaje haya, mayor gravedad es, y la frecuencia respiratoria igual. Fíjense que hay una relación que es inversamente proporcional, donde a medida que va descendiendo, como dicho, directamente proporcional, a medida que va descendiendo,
la gravedad es mayor, ¿no? Tanto para los diferentes scores como para la frecuencia respiratoria. Entonces es un marcador pronóstico importante que debemos tomar en cuenta y quizás alguna escala próxima que salga la pueda tomar en cuenta. Igualmente como marcador de supervivencia, fíjense que los que tenían menores niveles de albúmina, su supervivencia fue menor. También otros estudios hablan de lo que es el ancho de distribución eritrocitaria como marcador de pronóstico. Y vemos que realmente comparando el ancho de distribución eritrocitaria, en este caso yo tomaron como un punto de corte 12.987 porque fue como la media de todos los pacientes que les dieron. Este fue el valor medio de ellos. Con el incremento de valores de las escalas de pronóstico, como el PCI y el Q65, más pacientes tenían RW mayores. O sea que si el paciente estaba más grave, el RW era más de 12.98. Entonces, por lo tanto, ellos dicen que valores de RW, según su estudio, está asociado con efectos adversos a corto plazo en la neumonía adquirida en la comunidad, y que cuando el RW, PCI y Q65 se combinan, sirve mejor para predecir la neumonía o la mortalidad o el riesgo de mortalidad a los 90 días. Ese es otro marcador de pronóstico. ¿Qué otro existe? La progranulina también. Se encontró que la progranulina puede ser también otro marcador pronóstico que en el caso de combinándolo con Q65 y PCI puede mejorar el poder de realizar un mejor pronóstico o de evidenciar un mejor pronóstico. Y también lo que es el NT-proBNP, según este estudio, que fue publicado en el 2019 en Brasil, ellos demostraron que los niveles de NT-proBNP es un buen predictor también de la admisión a UCI y de la mortalidad a los 30 días. Entonces, es otro método de diagnóstico que pudiera utilizarse. También hay muchos más, sin embargo, les traje como los más importantes que refleja la literatura. Otro es el radio neutrófilo linfocito, que esto sí se ha usado mucho también en COVID. Y en este caso, predice lo que es pronósticos no favorables y que combinado con Q65 su sensibilidad y especificidad era menor. Y esto simplemente lo podemos hacer como una metodología, así como el ancho de distribución eritrocitaria. Ahora, una vez que ya tenemos el diagnóstico, que ya hicimos los marcadores, ¿cómo tomamos la decisión clínica de quién se queda en casa, quién se va a recibir tratamiento hospitalizado, qué tipo de tratamiento debe recibir? Bueno, para eso tenemos diferentes scores. El más frecuente, el más conocido es el Q65, donde tenemos 5 elementos, incluyendo confusión, valores de urea o BUM, la respiración, presión arterial y la edad. Cada uno de ellos un punto, y de acuerdo a ese puntaje lo clasificamos en 3 grupos. Si es manejo ambulatorio de 0 a 1, si es manejo hospitalario de 2 a 4 y si es ingreso a UCI mayor de 4 puntos. Realmente, una de las escalas más utilizadas, algunas literaturas incluso han creado otra, o digamos han planteado el uso de otra escala, que es el CRB65, que no incluye la urea, para que sea una escala netamente clínica y se facilite más lo que es el diagnóstico, ¿no? También tenemos lo que es la escala del PSI, que es Pneumonia Severity Index, o también llamada escala de Fine, o escala de Port. Y en ella lo que vamos a ver es que vamos a clasificar al paciente en 5 tipos, o en 5 clases, 5 grupos, de acuerdo a la edad, el puntaje, de acuerdo a si tiene patologías o patologías de base, enfermedades consistentes, hallazgos en el examen físico y hallazgos paraclínicos. Esto nos va a dar un puntaje, y de acuerdo al puntaje vamos a decidir si es clase 1 o clase 2, manejo hospitalario, si es clase 3, valoración en el área de emergencia, de urgencia, y después se puede decidir qué se hace con él, si se refiere o se mantiene ahí hospitalizado. Y clase 4 y clase 5, ingreso hospitalario. Entonces, estas son las 2 escalas principales.
Las guías actualmente recomiendan que el PSI debería ser usado sobre el, el, el curso 65. Ya vamos a dar las razones. Antes de eso, vamos a ver cómo aplicamos eso a nivel de el diagnóstico, que entonces ya vamos ampliando un poco lo que era el algoritmo que habíamos visto previamente. Entonces, si tiene criterios para neumonía, entonces de acuerdo a lo que es el curso 65, en este caso, que utiliza este algoritmo de la British Thoracic Society, lo divide en tres grupos, y de acuerdo a esos grupos, bueno, se decide la conducta tanto de hospitalización o aislamiento o tratamiento ambulatorio, tratamiento hospitalario, y qué tipo de tratamiento va a recibir. Pero eso no, como ya dijimos, el curso 65 no debería ser utilizado más de acuerdo a las nuevas guías, sino que el algoritmo debería ser en base a o con base a lo que es el PSI, y de acuerdo al riesgo del PSI lo clasificamos en tres grupos igualmente, y estos tres grupos cada uno tiene una indicación puntual de tratamiento. Todos van a tener neumonías, sin embargo, lo que va a variar es dónde se va a decidir el manejo y qué tipo de manejo se va a hacer. ¿Por qué entonces ya dejamos atrás el uso del curso 65 y nos enfocamos en el PSI? Primero porque, y ellos hacen la acotación de que siempre el juicio clínico debe prevalecer. Y no podemos simplemente guiarnos con escalas como el CUR o el PSI, sino debemos también individualizar cada paciente. Y además de individualizarlo, no solo tomar las decisiones que estamos viendo o evaluar las condiciones que estamos viendo en el momento del paciente, sino tomar en cuenta otras condiciones médicas y psicosociales. Por ejemplo, si el paciente no tiene tolerancia a la vía oral, obviamente no puede recibir tratamiento a pesar de que el CUR le dé 1 o 2 puntos. A pesar de que el CUR le dé 1 punto, no puede recibir tratamiento vía oral y habría que hospitalizarlo. O, por ejemplo, pacientes que tengan alteraciones del estado de conciencia, que no se puedan valer por sí mismos, o deterioros cognitivos, o domicilios lejanos, etc. Esto siempre tiene que tomarse en cuenta para, más allá de las escalas, decidir conducta. También el PSI identifica una mayor proporción de pacientes con bajo riesgo antes o en comparación, se han hecho estudios entre ambas escalas, y pacientes que fueron catalogados como pacientes de riesgo moderado con el curso 65, el PSI, como toma en cuenta muchas más variables, clasificaba a mayor cantidad de pacientes con bajo riesgo y se evitaba hospitalizaciones inadecuadas y uso de tratamiento antibiótico también, quizás de un espectro inadecuado. También que el PSI predice mejor la mortalidad y tiene mayor efectividad y seguridad para guiar el sitio inicial de tratamiento. Sin embargo, hay que acotar que ambas escalas o ninguna de estas escalas fueron diseñadas para asignar niveles de atención en hospitalizados. Por lo tanto, lo que permite la escala es decidir el pronóstico del paciente y el riesgo de mortalidad. Y nosotros le hemos extrapolado ese riesgo y ese pronóstico hacia el paciente se hospitaliza o no. Sin embargo, son escalas que solo dicen el pronóstico, y por eso el juicio clínico y los otros factores que observemos es lo que realmente nos va a hacer determinar si el paciente se hospitaliza, no se hospitaliza, y si se hospitaliza, qué tipo de antibiótico va a recibir. Ahora, la única desventaja que uno encontraría al PSI es que, como toma en cuenta tantos elementos, que muchas veces en el área de emergencia o en un área de triaje rápido, no podemos tener incluso, por ejemplo, una gasometría, por ejemplo, un ambulatorio, un sitio de menor cantidad de atención o de grado de atención, un nivel de atención, mejor dicho, no se va a poder hacer todos este tipo de escalas o todos los parámetros de la escala, y por lo tanto, eso puede ser allí un factor confusor, ¿no? Para el momento de tomar decisiones. Por eso es que muchas veces todavía seguimos aplicando el curso 65, a pesar de que las guías recomienden el PSI, porque no podemos lamentablemente a veces tener todos los elementos del que el PSI indica. Otras escalas también para tomar en cuenta digamos, a las decisiones es lo que es la escala de fragilidad o el índice de fragilidad para pacientes mayores con neumonía
Este estudio fue publicado en el presente año, incluyó 190 pacientes mayores de 65 años en Corea, y ellos demostraron que realmente digamos, la detección con el CUR65 y el PSI y el riesgo del paciente a nivel estadístico mejoró cuando se añadió el índice de fragilidad. Entonces ellos recomiendan, como conclusión dan, que medir la fragilidad provee un mejor valor aditivo en digamos, en la detección de neumonía severa y predice mejor la muerte o la hospitalización, incluso también los daños asociados a incapacidad. Entonces, por lo tanto, este tipo de escalas también pudiera utilizarse como parte de nuestra evaluación, en este caso un paciente mayor de 65 años, y así tomar en cuenta todos los elementos para tomar la mejor decisión en cuanto al paciente. Ahora ya decidimos, ya vimos el pronóstico, vimos el grado, ahora vamos a ver, una vez que diagnosticamos y decidimos qué se va a hacer con el paciente, cómo lo tratamos. Si el paciente ingresa a UCI o no, porque el paciente que tiene criterios de ingreso, por las escalas va a ingresar, ¿no? Pero ahora ingresa en un pasillo de hospitalización, en un área de hospitalización normal o ingresa a UCI. En Sobetórax 2009, los criterios de ingreso a UCI son dos criterios, o son estos criterios mayores y criterios menores. Ellos dicen que si un paciente tiene un criterio mayor o 3 criterios menores, ya el paciente tiene criterios de ingreso a UCI. Pero si nos ponemos a compararlos con los criterios de neumonía severa, definidos por la ITSA en el 2007, vemos que prácticamente son los mismos. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Más allá de tener los criterios 1 mayor y 3 menores y todo esto, es que todo paciente con necesidad de ventilación mecánica o shock séptico que no responde a vasopresor, que no responde a fluidoterapia y que requiera vasopresor, es un paciente que tiene criterios de ingreso a UCI directo. Y que mientras más elementos tenga de criterios menores para este tipo de neumonía severa, más, digamos, riesgo hay de ingresar a UCI. Pero siempre es importante individualizar a cada paciente. Sin embargo, si cumple con algunos de los criterios mayores, un paciente que cuenta ya con criterios de ingreso a UCI. Ahora, ¿qué otros criterios existen también? Una escala que se llama SMART-COP, tiene una sensibilidad y una especificidad del 79 y 74% respectivamente, y ella va a medir lo que es la presión sistólica, la radiografía, la lúmina, la frecuencia respiratoria, taquicardia, confusión, oxigenación y pH. Y estos parámetros, por lo menos la frecuencia respiratoria y oxigenación, van a depender de la edad. Ahora lo van a clasificar en 4 grupos, y de acuerdo al grupo que se clasifique, vamos a ver si el paciente tiene necesidad, perdón, si el paciente tiene necesidad de uso de vasopresores o de soporte vasopresor o de soporte respiratorio intensivo. Entonces también es como una manera de decidir si, o otra forma de buscar si el paciente tiene necesidad de ingresar a UCI, pero como ya les mencionaba, siempre la individualización y el juicio clínico va a prevalecer ante todo. ¿Qué estrategias generales tenemos para el paciente tratado en el hospital? No, principalmente medidas digamos, estándares, oxigenoterapia, si lo merita, con una saturación menor al 92%, evaluación en estado hídrico y realizar fluidoterapia si es necesario, tromoprofilaxis cuando el PADUA sea mayor de 4 puntos, soporte nutricional de requerirlo, y limpieza de vías aéreas. Todo va a depender del estado nutricional, del estado del paciente, también si es un paciente con alguna alteración neurológica que no pueda tener un buen manejo de secreciones, bueno, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, para definir tratamiento antibiótico, el Sobetórax lo dividía en 4 grupos. Sin embargo, este tipo de, digamos, de tratamiento, de indicación, de seguir tratamiento, ya no se usa, como mencioné anteriormente. Y era más o menos así, tenemos nuestros 4 grupos y por cada grupo había una indicación. Pero esto ya no lo estamos usando. Entonces, ¿qué es lo que sí estamos usando? Entonces, los nuevos criterios adaptados de la guía de la ICSA 2019, donde ya
vemos aquí entonces toda la gráfica completa, de acuerdo al valor del PSI y a la decisión si se va a manejar ambulatorio o no. Vemos si en el caso de que es un paciente que decidamos manejo ambulatorio o lo observamos y después decidimos manejo ambulatorio, hay que evidenciar si el paciente tiene comorbilidades presentes o no. Si no las tiene, amoxicilina, doxiciclina, citromicina. O macrolídeo, citromicina o claritromicina. En cualquiera de ellas es monoterapia. En el caso del macrolídeo, si la resistencia al neumococo macrolídeo es menor a 25% en la localidad. Pero preferiblemente se prefiere el uso de amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Incluso dicen que también puede usarse amoxicilina cioclavulana. En el caso de que la comorbilidad esté presente, entonces ya aquí ellos recomiendan que sea tratamiento combinado. Ya vamos a enfocarnos cada una de esas partes por individual. Y en el caso de si es manejo hospitalizado, definir si está la presencia de neumonía severa y de acuerdo a eso también definimos, ¿no? Ahora, ¿qué evidencias tenemos con respecto a combinar o no antibiótico terapia? Bueno, debemos tomar en cuenta siempre que hay resistencia a macrólidos y doxiciclina de Streptococcus pneumoniae, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, siempre debemos saber cuál es la microbiología local de estas bacterias, ¿no? O digamos, cuál es el patrón de resistencia local de estas bacterias. El paciente con comorbilidad es más vulnerable si el tratamiento inicial falla. Por lo tanto, es una de las justificaciones por las cuales a veces se prefiere tratamiento combinado, ya que obviamente mientras falla el tratamiento de manera temprana, eso aumenta los días de hospitalización o incluso el riesgo de muerte. También que los pacientes con comorbilidades tienen factores de riesgo para resistencia, aunque esto ya habría que individualizarlo siempre, y que la producción de beta-lactamasas por Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, que son microorganismos atípicos, pudiera influir, bueno, no tan atípicos, más que las que ya mencionamos, pero que son microorganismos que a veces no cubren completo el beta-lactámico. Esto pudiera influir en la falla del tratamiento y por eso también se justifica dar otro medicamento como doxiciclina o macrólidos para la cobertura de estos patógenos. Nunca olvidar los microorganismos atípicos que normalmente con beta-lactámicos no se cubren por completo. Y la reducción de la mortalidad versus o sea, en la combinación, reduce la mortalidad en comparación a los beta-lactámicos solos, y hay varios estudios que lo demuestran. Entonces, por eso es que se prefiere la terapia combinada, pero ¿cuándo? ¿En todos los contextos? No siempre, y es lo que ahorita vamos a evaluar. Piense, por ejemplo, en este estudio, ellos reportan cuándo debemos dar terapia de combinación para neumonía adquirida en la comunidad. Y ellos indican que la terapia de combinación debería ser considerada para pacientes con neumonía no hospitalizados en UCI, quienes cuenten con criterio de neumonía severa. Sin embargo, la terapia no necesariamente puede ser necesaria para los pacientes con neumonía en la comunidad leve a moderada. Entonces, ellos recomiendan aquí que solamente en el contexto de una neumonía severa que debería indicarse, y que los criterios para la neumonía severa, los criterios menores en este caso, pueden ser útiles en identificar los pacientes que pudieran iniciarse o no de iniciar terapia combinada. Porque, por ejemplo, ellos encontraron que a veces hasta 2 criterios menores, dependiendo del tipo de criterios incluso, pudiera asociarse con necesidad de uso de macrólidos. Ahora, la justificación en el caso de la monoterapia con fluoroquinolonas, o por qué podemos utilizar fluoroquinolonas. Bueno, primero, tiene bajas tasas de resistencia a las bacterias comunes causantes de la neumonía fría en la comunidad. Streptococcus, Haemophilus. Tiene cobertura para microorganismos típicos y atípicos. Tiene presentación oral y tiene una buena disponibilidad oral, tanto lo que son la moxifloxacina, levofloxacina, ciprofloxacina. Puede utilizarse en monoterapia e incluso hay algunas quinolonas que pueden utilizarse una sola vez al día. En cuanto a sus efectos adversos, esto ya es un poco controversial porque la FDA ha sacado ya varios warnings desde hace varios años, donde dice que
puede tener efectos a nivel cardiovascular, a nivel osteomuscular, etcétera, y que este aumento de los efectos o de la evidencia de de nuevos efectos adversos en general ha hecho que la FDA proponga que las quinolonas solo deberían utilizarse para infecciones graves y nunca en el contexto de una infección leve a moderada, a menos que sea el único tratamiento inicial. Y eso obviamente también aplica para neumonía. Sin embargo, también hay que contar que las fluoroquinolonas, ¿no?, tienen, en los estudios que se han hecho, no han encontrado que hubo un aumento de efectos adversos mayor. Entonces, eso, por lo digo, sigue siendo controversial. También hay que tomar en cuenta que la resistencia a quinolonas es alta para otras bacterias que producen otras enfermedades, entonces quizás por eso tampoco deberíamos considerar las quinolonas de entrada para el tratamiento. Y acotar que, bueno, no hubo diferencia en mortalidad versus terapia combinada, entonces por lo tanto, por eso puede utilizarse las quinolonas como monoterapias. Esto es lo que les mencionaba hace un rato. Fíjense que qué pasa con el estafilo meticilina resistente y la pseudomonas aeruginosa, que realmente ellos son microorganismos que generalmente lo asociamos a ciertos factores de riesgo, pero no siempre esos factores de riesgo están allí presentes. Y a veces, simplemente por asociarlo con algún término, ya decidimos, no, tiene ya este tipo de microorganismo y vamos a tratarlo de acuerdo a eso. Pero no, tenemos que tomar en cuenta otras cosas y no una etiqueta como tal de un diagnóstico. Entonces se demostró que decir neumonía asociada a cuidados de salud, que antes implicaba la presencia de este tipo de microorganismos resistentes, ya en los estudios recientes se ha demostrado que muy poco se asocia a resistencia y por lo tanto, como muy poco se asocia a resistencia, no es necesario tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, que era lo que antes se hacía. Ya cuando el paciente se decía que tenía criterios para neumonía asociada a cuidado de salud, ya de una vez tenías que darle tratamiento antibiótico empírico de amplia cobertura. Entonces esto llevó al mal uso de estos tratamientos y obviamente también en algunos casos a favorecer cierto grado de resistencia porque no ameritaban ese tipo de medicamentos. Entonces ya este tipo de diagnóstico no se usa y que sí tenemos que tomar en cuenta que, bueno, para el tratamiento de estos dos patógenos, solamente debemos dar tratamiento empírico si están presentes factores de riesgo validados localmente. Y eso es importante, porque cada centro de salud va a tener, o cada centro de salud y cada hospital y cada país va a tener un factor de riesgo local distinto. Por lo tanto, no puedo yo guiarme por los factores de riesgo que existen a nivel internacional. No deberíamos hacerlo. Es un método orientativo, sin embargo, no, o que nos va a permitir tener una idea o extrapolar, sin embargo, no es el ideal. El ideal es que nosotros, como población venezolana o como centro hospitalario único, tengamos nuestros factores de riesgo locales instaurados. Y siempre es importante acotar que el factor de riesgo individual más consistente con estos dos patógenos es el aislamiento previo de este patógeno en el último año, y más si es de alguna secreción respiratoria, o si el paciente ha tenido una hospitalización reciente y exposición a antibióticos parenterales en los últimos 90 días. Esto, más allá de todos los factores que existen, son los factores de riesgo principales para la colonización y obviamente la infección por estos microorganismos. No existen escalas validadas con suficiente valor predictivo positivo, por lo tanto, a pesar de que sí existen escalas, que les voy a mencionar dos, no son completamente ideales y definitorias para nosotros plantear si tiene una infección por nuestro organismo probablemente sin tener un diagnóstico microbiológico antes. Por lo tanto, si el paciente tiene criterios para eso, debemos continuar el tratamiento empírico, tener resultados microbiológicos y posteriormente, si el resultado microbiológico nos dice que, bueno, es una bacteria más sensible, no es ninguna de estas dos, descalamos. Pero ya de por sí, si tenía factores de riesgo, para estos microorganismos estábamos ya dando el tratamiento antibiótico adecuado.
Y es importante que en pacientes que tengan factores de riesgo para este tipo de infecciones y algún diagnóstico microbiológico haya salido negativo, o el diagnóstico microbiológico haya salido negativo o positivo para otra bacteria, desescalar a las 48 horas, a pesar de que el paciente tenga factores de riesgo, es seguro y no aumenta la mortalidad. Se recomienda realizar cultivos de rutina para la detección de estos microorganismos cuando hay factores de riesgo, solamente en ese contexto. Y algo que acotar sobre el hisopado nasal para el Staphylococcus aureus meticilino resistente es que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que si en el hisopado no sale la bacteria, lo más probable es que esa neumonía no sea causada por esa bacteria. Sin embargo, tiene bajo valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la prueba salga positiva, no me descarta de que realmente sea, o no sé, no tengo la seguridad de que realmente sea una infección por estafilococo, y puede ser que posteriormente en el cultivo salga otro microorganismo. Entonces, puede ser útil, pero hasta cierto punto, el hisopado nasal. Estos son unos factores de riesgo que les traigo acá para que ustedes los mantengan allí, que son como frecuentes, que se han demostrado en estudios, por ejemplo, el sexo, la edad, el diabetes, EPOC, hospitalización, lugares de cuidado, etcétera, ¿no? Pero como ya les dije, más allá de todo esto, uno, individualizar al paciente, cada paciente es distinto, y dos, los dos elementos fundamentales es la detección previa del microorganismo o la hospitalización y recibimiento de antibióticos en los últimos 90 días. Les mencionaba que existen varios scores para la detección de microorganismos multidrogoresistentes. Tenemos, por ejemplo, en este caso el DRIP score con un punto de corte de 4 puntos. Y tenemos también el score PES, que es para la determinación de pseudomonas, enterobacterias y estafilococo. Y de acuerdo al puntaje, me dice si tiene bajo riesgo, riesgo moderado o alto riesgo para multidrogoresistente. Sin embargo, como ya se mencionaba antes, ningún score tiene tanto valor predictivo positivo, por lo tanto, todos son métodos orientativos y ninguno es definitorio. El juicio crítico debe prevalecer. Ahora, ya entrando a qué tipo de tratamiento vamos a dar directamente, entonces tenemos que, si el paciente es ambulatorio y y el paciente, ya habíamos dicho, ya habíamos discutido lo que era el paciente sin comorbilidades, pero si el paciente es ambulatorio y tiene comorbilidades, es terapia combinada. Igualmente, si el paciente se decide hospitalizar y no tiene neumonía severa, es terapia combinada igualmente. ¿Cuál terapia combinada? Bueno, beta-lactámico, ellos dan la opción de ampicilina sulbactam, de cefotaxima, ceftriaxona, ceftarolina, incluso, de un nuevo fármaco, una cefalosporina, que ya se está incluyendo, más el macrólido, o la doxiciclina. Tenemos ambas opciones. Y ya como mencionábamos, no es en todo paciente que debemos combinar el macrólido. Si es una neumonía leve o moderada, puede no tener macrólido e igualmente el paciente le va a ir bien, a pesar de que, por ejemplo, esos serían pacientes que entraran en este grupo de pacientes ambulatorios, porque si son neumonía de leve a moderada, yo las puedo tratar de forma ambulatoria. Ya neumonía severa sí sería hospitalizada. O sea, a pesar de que acuérdense que estos son guías americanas, yo debo tomar en cuenta nuestra epidemiología local, nuestro contexto, y decidir si realmente ese paciente tiene criterios de recibir el macrólido o no. Muchas veces el beta-lactámico solo pudiera ser suficiente en estos casos. Y también podemos dar monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias, como levofloxacina o moxifloxacina. Y ya en el grupo de los pacientes hospitalizados con neumonía severa, ya la cosa cambia. Y tenemos que igual terapia combinada, ya en este caso igual un beta-lactámico, como dijimos, más macrólido o la quinolona respiratoria. Aquí no hay evidencia de el uso de doxiciclina o el uso de fluoroquinolonas en monoterapia.
Por lo tanto, aquí el tratamiento siempre debe ser el beta-lactámico más macrólido o una quinolona respiratoria. Porque es una neumonía severa y a pesar de que si el paciente no tiene un factor de riesgo para pensar en organismos multidroga resistentes, acuérdense que dijimos que la falla de tratamiento temprano o en pacientes con neumonía severa, la falla de tratamiento inicial se asocia con un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, siempre individualizar si ustedes consideran que el paciente tiene factores de riesgo para tratar multidroga resistente, bueno, se trata con multidroga resistente, pero por lo menos inicialmente debemos dar terapia combinada. ¿Qué tratamiento damos como para multidroga resistente? Bueno, si sospechamos de un Staphylococcus aureus, damos monoterapia con vancomicina o linezolid, y si sospechamos de una pseudomonas aeruginosa o pseudomonas aeruginosa, o cualquiera de las familias de pseudomonas, tenemos que dar terapia antipseudomónica como cefalosporinas, como cefalino-cetiazidino, piperacillin sulbactam, penicilina, o algún carbapenémico como imipenem o meropenem. Nunca cartapenem, porque cartapenem no cubre pseudomonas, o Astronan, tomando en cuenta que si damos Astronan, estamos dejando por fuera microorganismos gram positivos, porque el Astronan solo tiene cobertura para gram negativos. Ahora, con respecto a la terapia antiviral, se va a recomendar el uso de antivirales, principalmente el oseltamivir, para los pacientes hospitalizados o no que salgan positivos al test de influenza. Siempre que sea positivo al test de influenza hay que tratarlo independientemente de la duración de la enfermedad. Ya se ha demostrado que el beneficio dentro de las primeras horas de tratamiento es mayor, dentro de las primeras 48 horas. Sin embargo, hasta el día 4 o 5 incluso, se ha demostrado cierto beneficio. Pero lo ideal es darlo dentro de las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque eso va a reducir los síntomas, va a tener menores complicaciones y va a tener menor riesgo de muerte. Incluso, ya eso está descrito, que a nivel fisiopatológico, la infección viral facilita la infección bacteriana, por eso es que hay tantos casos de coinfección, y eso obviamente aumenta la mortalidad, ya que más o menos ronda entre un 10 y un 30%, y por lo tanto debemos considerar, si el paciente tiene criterios clínicos para neumonía bacteriana, asociar antibiótico terapia también. En el caso de si lo damos vía oral o no, bueno, obviamente si el paciente es ambulatorio lo damos vía oral. Si el paciente tiene una neumonía no severa y está hospitalizado y no tiene contraindicaciones para vía oral, podemos darlo vía oral también sin ningún inconveniente. Y también podemos hacer la transición a vía oral una vez que ya el paciente mejore con un régimen parenteral a las 48-72 horas. ¿Y cuánto tiempo debemos indicarlo? Bueno, ya hay muchos estudios que incluso esta guía avala, que en este caso sería el dicho, ¿no? De shorter is better. Mientras menor tiempo o más corto es mejor, ¿no? Y se dice que en comparación a los estudios de terapia prolongada, por 7 a 10 días, en el caso de neumonía en la comunidad, o 14 a 15 días, en el caso de sociedad de hospitalización, o nosocomía o sociedad de ventilación mecánica, un curso en este caso de 3 a 5 días en la comunidad y de 7 a 8 días en la sociedad de ventilador fue igual. Por lo tanto, siempre podemos dar terapias cortas, no es necesario 7 a 10 días de tratamiento. Ahora, a pesar de que aquí dice de 3 a 5 días, algo que sí recalca esta guía es que debería ser mínimo 5 días de tratamiento antibiótico hasta lo ideal un máximo de 7 días. Sin embargo, si es necesario extenderlo, se puede extender, pero debería ser de 5 a 7 días. Todo también va a depender de la estabilidad clínica. Si el paciente ya para el 5.º día está bien, ya hay mejoría de la fiebre, de la expectoración, los marcadores vienen mejor, entonces se puede dar de alta. También, como dijimos, la realización de procalcitonina seriada, podemos también evaluar la evolución y la mejoría de la enfermedad. Y se recomienda que cuando es por meticilina, Staphylococcus aureus meticilina resistente y pseudomonas,
con 7 días de tratamiento, a pesar de ser una neumonía que hay en la comunidad y ser una neumonía por estos microorganismos multirogo resistentes, 7 días es suficiente. Y no tienen ni siquiera mayor riesgo de recaídas. En relación al uso de esteroides, no se ha demostrado algún beneficio en el uso de esteroides, por lo tanto los esteroides no deberían usarse, más bien en este estudio se demostró que más bien generaba una mayor estancia hospitalaria y un tiempo a estabilidad. Con respecto a la radiografía de tórax control, no es necesario repetirla antes del alta. Si el paciente ha tenido una evolución satisfactoria, solo debe realizarse si persiste algún síntoma al quinto día o hallazgo físico y si hay un riesgo de malignidad. Si no hay ninguna de estas condiciones, entonces no es necesario hacer o indicar algún estudio radiológico control. En el caso de qué nuevas opciones terapéuticas tenemos, bueno, vamos a mencionarles dos estudios del año pasado y este año. En este caso, omadaciclina, que es una nueva tetraciclina, no fue inferior a la moxifloxacina. En este caso, la omadaciclina era 100 miligramos cada 12 horas por 2 dosis y después 100 miligramos una vez al día. Y fíjense que la eficacia de amoxicilina fue similar a la moxifloxacina, no hubo inferioridad, independientemente de la severidad de la enfermedad y el riesgo de mortalidad. Entonces, amoxicilina es un medicamento que probablemente venga por allí, que se puede dar incluso vía oral o vía endovenosa. Y el otro es la lefamulina, que es pertenece a una nueva familia de antibióticos que se llama pleuromutilinas, y en este caso se comparó con moxifloxacina, que es un gol estándar para comparar tratamientos para neumonía, y ellos encontraron que 5 días de terapia oral con lefamulina puede ser dar en lugar de quinolonas en pacientes de tratamiento ambulatorios, incluso con riesgos altos de 3 y 4, clase 3 y 4 del POR, que es el mismo PSI, o CUR de 2 a 3. Entonces es de forma, o es un medicamento que puede usarse igual que la amoxicilina en sustitución de quinolonas, y también la ventaja es que puede darse vía oral y en monoterapia y una vez al día. Ahora, ya cambiando de tema, y vamos a entrarnos en lo que es la neumonía nosocomial y la neumonía asociada a ventilación. Vamos a definirlas primero. La neumonía nosocomial es aquella que se presenta después de las 48 horas de ingreso dentro de las primeras 72 horas tras el alta. Y esto es porque, como ya les mencionaba al principio, el microorganismo requiere al menos 48 horas de incubación para poder generar la enfermedad. Y la neumonía asociada a ventilación se desarrolla en pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica por al menos 48 horas. Nosotros vamos a clasificarlas en dos grupos, ambas neumonías, inicio temprano e inicio tardío. Siendo el inicio temprano menos de 5 días e inicio tardío más de 5 días. ¿Y por qué se clasifica de esta forma? Porque eso va a tener una repercusión en qué tipo de microorganismos van a estar presentes en cada uno, y obviamente, de acuerdo al tipo de microorganismo, vamos a decidir también la terapia empírica indicada. Con respecto a la epidemiología, es la segunda infección intrahospitalaria más frecuente, con un 21.8%. La causa principal de mortalidad por infecciones nosocomiales en pacientes críticos. Hay en pacientes que tienen neumonía asociada a ventilación mecánica, hay un 10% de mortalidad. Un tercio de los casos son adquiridos en UCI, más que todo por la neumonía asociada a ventilación. Y el riesgo de neumonía asociada a ventilación es un 3% diario de los primeros 5 días, 2% del día 5 al día 10, y de ahí en adelante es un 1% diario. Pero los primeros 5 días, fíjense que el riesgo aumenta bastante. En cuanto a la etiología de ambas patologías, bacterias gram negativas, Pseudomonas, Cinetobacter, enterobacterias en general, hemófilos. Y bacterias gram positivas, estafilococo y estrepto. Otros patógenos, anaerobios y hongos también pueden estar presentes, pero más comunes son las bacterias, aunque no debemos olvidar los hongos. Con respecto a la etiología, vemos también que
y por eso ¿por qué lo dividíamos, no? Por, como les mencionaba, el tipo de microorganismo presente. En este caso, esto es como un cuadro donde se evidencia la presencia de, o comparando lo que es las bacterias multidrogoresistentes en neumonías de inicio temprano, o sea, menos de 5 días hospitalizados, y en general a las neumonías asociadas o las neumonías nosocomiales. Y como ven, diferentes trabajos, pues varía la cantidad de multidrogoresistentes de un 10% hasta un 52%. Pero generalmente la cantidad de bacterias multidrogoresistentes son mucho mayores en la neumonía en general que en la neumonía de inicio temprano. Generalmente se dice que las neumonías de inicio temprano van asociadas más a gérmenes de la comunidad, pero nunca se debe descartar un microorganismo multidrogoresistente. ¿Y qué es un organismo multidrogoresistente? Bueno, es aquel patógeno que no es susceptible al menos a un agente de 3 o más clases de antibióticos. Tenemos lo que son con una extensión más allá a la resistencia o los XDR, y son susceptibles a 1 o 2 clases de antibióticos nada más, y el pan resistente, que no es susceptible a ningún antibiótico. Son términos que están allí para que los manejen. Y también que dependiendo del factor de riesgo, vamos a tener un microorganismo distinto, como lo hemos visto también en la neumonía adquirida en la comunidad. En estos casos, los pacientes, por ejemplo, con cirugías abdominales tienen más riesgo de anaerobio, o traumatismos craneales, diabetes, injuria renal, más riesgo de estafilococo, incluso hasta de meticilina resistente, estasia anuncia prolongada, glucocorticoides para que generen inmunosupresión, pseudomonas y cinetovir. Y también riesgo para factores o factores de riesgo para neumonía nosocomial en general, como por ejemplo el uso de tubos endotraqueales o tubos nasogástricos, sedación, alteraciones del estado mental, la alcalinización gástrica, la malnutrición, o por ejemplo el uso de accesos venosos centrales, hospitalizaciones frecuentes o el uso prolongado de antibióticos. ¿Qué factores de riesgo hay para microorganismos multidrogoresistentes? Esto está publicado en la guía de la ICSA, en líneas generales, como ya lo habíamos mencionado también en la comunidad. El uso antibiótico previo y la hospitalización en los últimos 90 días aumenta mucho el riesgo de los microorganismos principales y obviamente la detección de ese microorganismo previamente. Aquí dan otros factores de riesgo adicionales como el shock séptico, la presencia de síndrome de estrés respiratorio agudo, hospitalización 5 días previos o la presencia de terapia de reemplazo renal. Con respecto al diagnóstico, más allá de la clínica y paraclínico, como ya dijimos que siempre debería prevalecer ante los scores, en este caso tenemos el score de CEPIS, que es más usado, tanto para neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilación. Tenemos que lo vamos a dividir o cuenta con 6 elementos, que es las secreciones traqueales, la radiografía, la temperatura, los leucocitos PAFI y microbiología. Y de acuerdo al resultado, vamos a organizarlo en 3 puntajes: 0, 1, 2. Si el paciente cuenta con 6 puntos o más, ya se dice que es un CEPIS, o ya el CEPIS con más de 6 puntos, la mortalidad es mayor, el pronóstico es peor y por lo tanto son pacientes que ya se le da el diagnóstico de este tipo de neumonía. Ya con respecto al tratamiento, primero debemos, de acuerdo a este algoritmo de la guía de manejo de neumonías nosocomiales y asociadas a ventilación de la Sociedad Europea Respiratoria, ellos proponen este algoritmo donde primero, una vez que tenemos que evaluar el riesgo de mortalidad y el riesgo de la presencia de multidrogoresistente, de organismos multidrogoresistentes. Entonces,
Si hay bajo riesgo de patógenos multiroco resistentes y bajo riesgo de mortalidad, definiéndolo como menor a 15%, entonces le damos monoterapia. Zetapene, ceftriaxona, cefotaxime, ceftriaxona o levofloxacina. Acotando siempre que con el uso de... Estos primero son pacientes críticos. Y con el uso de cefalosporinas de tercera, el paciente puede generar resistencia a, o puede generar, mejor dicho, la presencia de infecciones por cordioides difíciles. Y por lo tanto, a veces, este tipo de cefalosporinas, como son pacientes críticos, no se prefieren a otro tipo de medicamentos para evitar este mismo riesgo. Y si en cambio tiene un riesgo de multiroco resistente mayor o alto y una mortalidad un riesgo de mortalidad mayor del 15%, entonces tenemos que evaluar el estado clínico del paciente. Si el paciente no está en shock séptico, damos un agente de cobertura para gram negativos. Pero ellos son enfáticos acá en que solamente lo debemos dar si el 90% de los bacilos gram negativos de la epidemiología local, en esa UCI en particular, y aquí ya no vale hospital, no vale ciudad, no vale país, sino en esa UCI en particular, si el tratamiento que yo le voy a indicar cubre al menos el 90% de esos microorganismos de esa área, entonces se le da monoterapia. Y se le pudiera agregar o no terapia para Staphylococcus aureus meticilino resistente si tiene algún factor de riesgo para este tipo de microorganismos, de los cuales ya se han discutido. Pero en el caso de shock séptico, debemos siempre dar doble cobertura antipseudomónica más o menos, dependiendo si tiene algún factor de riesgo o no, terapia para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y es importante definir que el riesgo de multidroga resistente es un riesgo basado a nivel local y a nivel individual. Que a nivel local generalmente se dice que el riesgo es alto cuando la sensibilidad o la resistencia a esa bacteria en particular por un agente antibiótico es mayor del 25%. Entonces debemos tomar en cuenta tanto la epidemiología local como los factores de riesgo individuales del paciente. Entonces fíjense que la terapia antipseudomónica doble es solamente en el contexto del shock séptico, y esto incluso va en orden con las guías actuales de sepsis que salieron hace un mes y medio, que mencionan que para shock séptico deberíamos dar terapia antimicrobiana de doble cobertura, solamente en ese contexto, y después, de acuerdo a lo que veamos en los antimicrobianos, podemos descalar. Y no siempre es terapia para Staphylococcus meticilino resistente de entrada, sino evaluar si hay factores de riesgo para eso. Ahora, ¿qué antibióticos podemos dar? En el caso de cobertura para meticilino resistente, vancomicina y benzoyl, como ya hemos visto. Antibióticos con cobertura antipseudomónica tenemos la uridopenicilina, piperacillina tazobactam, o cefalosporinas como cefepima, ceftazidima, o carbapenem como imipenem, meropenem, o monobactámicos como Astrionam, acotando lo que dijimos hace rato, que es la Astrionam. Si lo vamos a dar, debemos estar conscientes que debemos combinarlo con otra cosa porque dejamos por fuera microorganismos gram positivos. Y también tenemos quinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, aminoglucósidos o colistina. Que generalmente la colistina la dejamos para cuando hay sospecha de multidroga resistente. Ahora, la duración de este tratamiento, habíamos dicho ya, mientras más corto mejor. Las guías recomiendan que debe ser de 7 a 8 días. Sin embargo, no todo paciente debe tener 7 a 8 días. Ellos dan aquí varios apartados de quienes la terapia corta quizás no sea la más adecuada. Entonces, aquellos donde la antibiótico-terapia inicial es inapropiada y obviamente hay falla terapéutica en aquellos pacientes con inmunocompromiso severo, aquellos que tienen la evidencia o el riesgo alto de microorganismos resistentes como Pseudomonas,
Acinetobacter resistente a carbapenémicos o Enterobacterias resistente a carbapenémicos, y cuando vamos a antibiótico-terapia de segunda línea como colistina y ciclina. En este tipo de casos, la antibiótico-terapia pudiera extenderse hasta 10 o incluso 14 días, dependiendo de la evolución clínica del paciente. Todo va a depender siempre, como ya dijimos, de la estabilidad. Y podemos utilizar lo que es marcadores como la procalcitonina para ayudarnos y apoyarnos en el cese del antibiótico terapia. Por último, bueno, les dejo esta frase de una película llamada La vida secreta de Walter Mitty, que nos dice que ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Ese es el verdadero propósito de la vida. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la ponencia y que les quedara algunos conocimientos o tips importantes que deben tomar en cuenta constantemente. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.